Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 54 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados. El asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, el doctor Henry Cucalón, ex asambleísta, jurista, y el doctor Ramiro Rivera, académico y analista también. Les invitamos para hacer un balance al llegar a un año de gobierno y ya cumplido el año de instalación de la Asamblea Nacional, el 14 de mayo del 2021. ¿Cuál sería esta evaluación, este resultado que lastimosamente no ha sido positivo por las acciones cumplidas en la Asamblea Nacional? Y va a cumplirse ya 3 meses próximamente de casi una inacción, no hay legislación, no hay fiscalización, disputas por controlar la Asamblea Nacional y luego la sospecha de controlar los organismos de control, lo cual sería nefasto para el Ecuador. Quiero empezar con Fernando Villavicencio. ¿Cómo evaluaría desde el interior de la Asamblea, por cierto, con acciones que lo hemos destacado, en el tema de fiscalización, informes que han sido presentados, muchos a la Fiscalía General y que el país se ha enterado? ¿Cuál sería ese balance, asambleísta Fernando Villavicencio? Buen día. Bueno, recibo un saludo, Miguel, igual para los amigos del panel y la audiencia a nivel nacional. El otro día me contaban una expresión reciente del expresidente de la legislatura, César Litardo. Recordemos que su gestión o la asamblea que él presidió se fue con el 3%, si no me equivoco, una de los niveles más bajos de la historia parlamentaria de este país, a lo mejor. Bueno, pues, y Litardo, echando un ojo a lo que pasa ahora en la asamblea de Guadalupe Llori, habría dicho, riéndose, que al fin esta asamblea la superó o lo superó. Bueno, eso da cuenta de que efectivamente el país no recibió del Parlamento ecuatoriano los anhelos de cambio, las expectativas que fijó en un Parlamento que debía despegar, que debía poner un antes y un después. La Asamblea le queda debiendo una ausencia grave y muy notoria de liderazgo por parte de la presidenta Llori. Yo mismo fui desde el comienzo crítico con su labor al frente de la Asamblea. Es más, lo que no se ha dicho y no se ha insistido, gracias a mi propia revelación, fue de que aquí hay 32 legisladores que tienen expedientes abiertos en la Contraloría General del Estado, de los cuales el propio informe del Contralor reveló que hay 15 asambleístas con glosas confirmadas y con informes con responsabilidad penal. Sobre este tema nadie ha hablado, la propia justicia guarda silencio, con una pantalla de impunidad que huele feo. La Asamblea, en términos generales, le queda debiendo mucho. Miren ustedes que la única gran ley que se puede hablar, y en términos no tan positivos, que salió de aquí, de este Parlamento, es aquella que entró gracias a la amnesia y al voto del correísmo, es decir, de los principales detractores del gobierno del presidente Lasso, me refiero a la ley tributaria. Pese a que en la comisión muchos legisladores, entre los que me incluyo, hicimos importantes cambios, no se permitió que estos cambios se conviertan en ley. Fue el correísmo el que dio paso a este proyecto. De ahí hemos vivido unos plenos realmente empobrecidos de discurso, carentes de valentía, de organización y de ética. Se han reproducido decenas de exhortos. Esta es la asamblea de los exhortos y de las mociones sin sentido, de legisladores que utilizan el micrófono. Ustedes saben que al menos las sesiones parlamentarias ni el 1% de la población los mira. Sin embargo, los legisladores de provincia utilizan el micrófono para grabar sus mensajitos y luego reproducen estos
en las radios locales. Esa ha sido la historia del Parlamento. Sin embargo, yo debo destacar, y no porque quiera echarme flores, el trabajo que hemos desarrollado en la Comisión de Fiscalización, que es el otro lado de las acciones de la Asamblea Nacional, el fiscalizar. Tenemos más de 10 juicios políticos y no hemos permitido que se convierta la Comisión de Fiscalización en una guillotina del odio en contra de las autoridades. Hemos actuado con valentía y con bastante seso. Y sí quiero destacar sobremanera el trabajo de investigación que estamos llevando adelante. Hemos aprobado 11 grandes investigaciones peligrosas que han generado dolor y reacciones de aquellos que gobernaron antes y que hoy están en el registro de los investigados. Algo se ha hecho, algo desde la Comisión de Fiscalización, y eso quiero destacar, estimado Miguel. Asambleísta Villavicencio, a propósito de lo que usted sostenía del expresidente de la Asamblea, César Litardo, quizás no ha faltado diálogo y acuerdos, porque no se trata solo de dialogar, sino de llegar a acuerdos por el país y no por los intereses de grupo, como se ha evidenciado. Pero claro, mire, ahora yo estoy muy sorprendido porque resulta que las estructuras criminales tienen una mayor voluntad de diálogo y acercamiento. Acabo de leer un documento que sé que es verídico, suscrito por los Tiguerones, los Lobos, los Chone Killers y los Latin King. Es decir, las estructuras criminales se ponen de acuerdo, fusil en mano, pero los políticos o los mal llamados políticos y sus carpas no son capaces de ponerse de acuerdo en temas tan importantes como, por ejemplo, el tema de la seguridad y la violencia. Es increíble que ya ha pasado un año y esta Asamblea no ha logrado ponerse de acuerdo para aprobar el proyecto mal llamado de uso progresivo de la fuerza o uso legítimo de la fuerza, para permitirle al Estado que el Estado no esté de rodillas. ¿Cómo podemos tener una sociedad y un Estado de rodillas frente al crimen organizado? Porque aquí se juegan otros intereses, Miguel. Aquí hay un partido político en especial que no tiene agenda nacional, que no tiene agenda política, tiene una agenda delictiva. Lo que quieren es abrir las puertas de las cárceles para sacar a sus líderes y que regresen los que están prófugos. Esa es la única agenda que le mueve al correísmo. Yo no tengo ningún problema porque yo no me escondo en palabritas como algunos políticos. Bienvenido al doctor Henry Cucalón, ex asambleísta, jurista. ¿Cómo evaluaría usted de su experiencia amplia que ha tenido del resultado de este año de la Asamblea Nacional? Muy buenos días con todos los integrantes del panel, doctor Rivera, el asambleísta Villavicencio, con usted, Miguel, y con todos quienes nos están escuchando y siguiendo. Lo resumiría en decepción colectiva. Parecería mentira, pero la actual asamblea tiene los índices prácticamente iguales con que la anterior, de la cual yo fui parte. Los tenía a nivel paupérrimo, lo cual le hace muchísimo daño a la democracia, porque todos los órganos legislativos del mundo son criticados, porque ahí hay el choque de posiciones que son válidas hasta cierto punto, pero no cuando existe fraude a la confianza ciudadana, donde los casos de corrupción, donde los negociados, donde la falta de representación, donde la falta de coherencia, donde los camisetazos, donde los tránsfugas son la orden del día. Y eso es lo que de una u otra manera el pueblo ecuatoriano quiso cambiar. Esa conciencia que imperó para que haya un cambio y que no vaya a ser como ahora lo hace al lado el asambleísta, que el anterior presidente, que era un paniaguado a tiempo completo, ahora resulta que da lecciones de manejo parlamentario. Sí, los mismos que alcahuetearon el tema del reparto de hospitales y que quedaron ahí por descarte. Ya al final de la legislatura resulta ser que ahora son los referentes de la situación que está pasando. Claro. ¿Y por qué? Eso demuestra, si me permite, los niveles en los que estamos hoy, doctor Cucalón. Y a eso es lo que quiero ir, sin perjuicio que hay excepciones que confirman la regla. Y ha pasado siempre. El retorno a la democracia, que hay un ex legislador, a quien respeto mucho, el licenciado Rivera. Aquí veo legisladores, expresidentes que han pegado tiros en el pleno. Ustedes se hubieran imaginado si hubiera existido redes sociales en esa época. Así que no crean que todo tiempo pasado fue mejor. El tema de fondo es la calidad de la representación parlamentaria.
Porque partidos políticos, empresas, caudillos que ponen ahí personas que no saben leer y escribir y que están a destajo, han existido siempre. Pero también han existido gente inteligente, capaz y honesta, que inclusive en minoría, no importa si fueran de derecha o de izquierda, han marcado la diferencia, porque se han podido conectar y han podido guardar coherencia con ese mandato que tuvieran, el que fuere. Señalaba el asambleísta, la única ley de trascendencia que ha aprobado la legislatura durante este año ni siquiera fue motivo de un debate donde se puede aportar, mejorar, reformar, no tiene que aprobarse todo como pensaba el Ejecutivo. Entró por la ventolera, pues. Entró por Ministerio de la Ley a través de la complicidad del supuestamente mayor grupo opositor que tiene el régimen, quienes unos dijeron que no sabían cómo aplastar el botón o no sabían si los negociaron a escondidas. Y la segunda gran ley que puede ser una oportunidad para toda la legislatura, una vez más, de enmendar, de mejorar, de legislar a final de cuentas, se negó. Pero la pobreza intelectual del debate es que se negó y no sabían ni qué es lo que estaban negando, porque una gran mayoría de legisladores hablaban de privatización, hablaban de venta de bienes públicos que está expresamente prohibida en la Constitución. No querían entender lo que es la concesión. Y lo peor, quienes sí concesionaron de forma no muy favorable para el pueblo ecuatoriano, ahora resulta ser que no entendían lo que estaban haciendo porque lo quería hacer otra persona de forma transparente. Entonces, uno ve ahí es un problema porque no hay argumentación, no hay choque de posiciones que es válida, no hay batalla de ideas como se mencionaba. Entonces, eso desgrana, eso genera desconfianza también acerca de la ciudadanía y también con casos de corrupción interna que han sido mostrados de forma violenta. Recordemos la ex vicepresidenta de la Asamblea, que fue destituida en su calidad de parlamentaria, del cual el grupo político que la auspició no se acordaba ni cómo llegó al Congreso, ni cómo había llegado a ser vicepresidenta. Entonces, esta es una crítica a todos los partidos políticos, a todos sin excepción, por la bajísima representación parlamentaria. Ahora, se tiene que haber una oportunidad, tiene que haber un halo de cambio al respecto. Ojalá que se puedan encontrar los consensos mínimos, los consensos básicos, por lo menos en temas que deben ser de Estado, que trasciendan a los gobiernos, como es el tema de la seguridad, la primera obligación que tiene el Estado para con sus ciudadanos. Y encontrar esas convergencias, que eso es algo fundamental que se tiene que dar. Acuerdos mínimos en orden a la seguridad y no caer en los cauces del populismo, tanto de extrema izquierda o de extrema derecha, que no conducen a nada. Con eso el pueblo no se salva y con eso el pueblo no come. Ahora, siendo importante, doctor Cucalón, los consensos, especialmente en temas tan sensibles como la seguridad, lograr acuerdos mínimos, lastimosamente pareciera que eso está fuera de agenda en la Asamblea Nacional. Y lo que vemos es una carrera para captar la presidencia y luego tomarse los organismos de control. Eso no puede ser admisible en una democracia. Aquí ha sucedido algo anecdótico. En vez de dedicar tiempo, esfuerzo, energías y debate, que no le tengo miedo a eso, al choque de argumentaciones, pasa lo que usted dice, con algo absolutamente inverosímil. Aquí se han dado casos de legisladores que presentan juicios políticos y en el camino resulta ser que no les interesan. Pero no es porque han cambiado las circunstancias, porque hay una nueva prueba plena, o porque a lo mejor en un acto de responsabilidad se dieron cuenta que la acusación estaba mal fundamentada, o el funcionario que tenía control político en el transcurso del mismo los desvaneció. No, resulta ser algo que yo no recuerdo, y usted sabe que algo me gusta la historia del Ecuador, resulta ser que no, me los bajo porque quiero llegar más rápido a otros, es decir, por orden de prelación. ¿Y dónde queda la institucionalidad? ¿Cuál es este juego que ha existido? Que yo no tengo memoria de aquello, ni siquiera en el periodo pasado, y eso ya es decir bastante, que en mi caso participé en el debate, en el pleno, en todos los juicios políticos y fui interpelante en algunos, e inclusive en el que fue proceso fallido contra el
ex vicepresidente Glass, que se lo comieron en la Comisión de Fiscalización de Archivos de la época. Yo soy uno de los autores de la reforma para que todos los informes de la Comisión de Fiscalización vayan al Pleno y no se queden ahí en un zaguán cualquiera, por poner un ejemplo. Entonces, eso no tiene lógica. ¿Y para qué? Yo no digo que no exista control hacia las autoridades del Estado. Eso es válido. Esa es la razón de ser de un parlamento. Más contra el tema del bodrío llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el periodo pasado se destituyeron a los dos anteriores presidentes, a un karateca Falseta y a un supuesto religioso que ya sabemos dónde está, inclusive sentenciado por casos de corrupción. Pero aquí sí se ve que hay una agenda inconfesable, no porque hayan cometido infracciones, que de suyo tienen que haberlas cometido políticamente, sino de meter la mano a todo este tema de la asignación de las autoridades del Estado, que deben ser independientes, no dependientes del poder político, para consumar, en algunos casos, impunidad absoluta, y en otros, ver cómo tienen, no solamente al Estado, sino al gobierno de REN, y no por santificar al gobierno nacional, que merece un control político, y si tienen que caer, políticamente hablando, los ministros del caso, que lo hagan con un debido proceso, sino por motivos no santos, estimado licenciado. Quiero dar la bienvenida al doctor Ramiro Rivera. ¿Cuál sería su primera evaluación de lo que ha constituido esta Asamblea Nacional? Muy buen día, Ramiro. Sí, muy buenos días. Bueno, Miguel, lo que está sucediendo ahora con frecuencia ha sucedido. Significa el descrédito de los parlamentos, el distanciamiento de la representación frente a los ciudadanos, agendas que tienen que ver con el poder de cada grupo y no con la perspectiva del bien común. Por cierto que este fenómeno es bastante generalizado. A lo que hay que asumir o sumar o agregar es que la crisis que vivimos es también global. ¿Qué significa eso? Hay una crisis a nivel de la eficiencia en la función ejecutiva, hay una crisis de corrupción y de colapso en la justicia, hay una crisis en los órganos de control. Por cierto, todo este análisis, y es un matiz que también debo agregar a lo señalado por el doctor Cucalón y el asambleísta Fernando Villavicencio, que hay que poner matices. Pero claro, lo grave es que siendo la función legislativa la que representa la voluntad de los distintos sectores de una sociedad, de la que se espera un debate elevado, un análisis serio de los proyectos, algo que oriente a la opinión pública y que responda a las demandas, esta ha sido probablemente la representación más empobrecida de las últimas décadas. Es decir, ha tenido un enorme desgaste, un nivel de mediocridad espantosa, parlamentarios o asambleístas que se dedican a otras cosas y no a legislar. Acuérdese usted por ahí alguna legisladora de Pachacutic señalando que si roban tienen que robar bien, una vicepresidenta y otros asambleístas denunciados por cobros y por diezmos, por ahí alguna organización que los cobije, los protege porque necesita de mayor protección, un fenómeno de transfugismo, de fuga de los movimientos y partidos recién llegados, lo que tradicionalmente llamamos un cambio de camisetas, problema que lo ha sufrido el Partido Social Cristiano, lo ha sufrido UNES, lo ha sufrido Pachacuti, Izquierda Democrática. Pero obviamente esto era advertible, porque lamentablemente el presidente que triunfó en las elecciones, el señor Guillermo Lasso, a duras penas logró una representación menor al 10% de la Asamblea Global. Eso hace que sea absolutamente ingobernable. Lo segundo, que los socios que escogió desde el comienzo no eran socios confiables. Claro, habían declaraciones rimbombantes de que se jugarían la vida por la gobernabilidad, que prometerían una asamblea eficiente, eficaz, productiva, que elabore las mejores leyes, pero esa mayoría se diluyó.
Y claro, esta es una asamblea absolutamente desprestigiada y lo penoso es que la bajísima valoración que tiene la opinión pública no siempre discrimina que en todas las instituciones hay de todo. Es decir, cuando alguien sataniza o peyoriza en calificación a la función parlamentaria, está poniendo a todos en el mismo saco. Y eso no es bueno. Siempre es necesario un matiz, siempre es necesario discriminar, siempre es necesario identificar. Aquí mismo tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? La asamblea que terminó en el periodo anterior era de pésima calidad, pero había algunos parlamentarios de primerísima calidad, y aquí está Henry, uno de los legisladores más preparados. O hablemos de esta, una asamblea absolutamente empobrecida, absolutamente mediocre y bastante corrupta, pero también tiene excepciones, y la propia excepción de Fernando Villavicencio, cuya acción en la Comisión de Fiscalización es de inequívoco entendimiento. Pero claro, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo se vuelve en vano cuando, como órgano representativo, no tiene capacidad para procesar los debates o para aprobar las leyes sustantivas. El Ecuador en este momento tiene, yo diría, un problema peor que el que teníamos antes cuando había las amenazas territoriales del vecino del sur. El Ecuador enfrenta, podríamos decir, la guerra más grande que hayamos conocido en algunas décadas, que es la guerra contra los grupos transnacionales del narcotráfico, del terrorismo y de la violencia criminal. Y ahí está. Creemos que el gobierno tiene que enfrentar solo, nos alimentamos solamente de críticas y de acidez, y el Parlamento se cruza de manos. No hay una sola regla, no hay una sola norma, no hay una sola ley que haya recibido aliento para reforzar la fuerza pública, para fortalecer la institucionalidad del Estado y también para coadyuvar a esta tarea de enfrentamiento que tiene el gobierno nacional. Aquí siempre está de moda decir, hagamos alguna minga. Creo que si algo tenemos que hacer los ecuatorianos hoy es unirnos todos juntos para enfrentar una amenaza común en contra de la democracia, en contra de la paz y en contra de la convivencia democrática interna. ¿Y qué tipo de acciones, doctor Rivera, debiera ejercerse para lograr ese objetivo? Apoyo legislativo, ese es indispensable. Acuérdese usted que cuando el Ecuador regresa al CIADI, porque éramos un pari en el mundo que nos llevábamos solamente con los chicos malos, fue criticado. No fue aprobado la ley de transparencia y de inversión, porque el problema también tiene que ver con la crisis económica y con el empobrecimiento. No ha sido aprobado la ley que le da mayor capacidad de fuerza coercitiva y controladora a la Policía Nacional y al Ejército, y de lo poco que está haciendo son los esfuerzos que hace el Ejecutivo en buscar un reencuentro en materia de seguridad continental con los Estados Unidos, en recurrir a la cooperación técnica con uno de los mayores líderes en la lucha contra la violencia, la insurrección o las bandas criminales o el terrorismo, que es Israel. Aquí lo que debería hacer el Parlamento es sumarse, colaborar con el gobierno, ayudarle en todas las decisiones legislativas que sean necesarias, y obviamente también desde el gobierno convocar a todas las fuerzas, a todas las energías que tiene el Ecuador para enfrentar esta enorme amenaza que nos tiene pues entre la espada y la pared. Asambleísta Fernando Villavicencio, ¿cómo rectificar estas tareas incumplidas en la Asamblea Nacional en este nuevo año, con condiciones de una agenda en la que este momento están entretenidos con la comisión ad hoc que juzga a la presidenta de la Asamblea y luego los juicios políticos? Yo creo que el país, y hablo a nombre del país, si una parte de este país puede sintonizar mi voz, el país perdió una oportunidad y el presidente Guillermo Lasso perdió tal vez todas las oportunidades de cambiar este país en este momento. Efectivamente, el presidente Lasso y su gobierno no tienen la culpa de haber llegado al Parlamento con una representación pequeñísima de legisladores.
Tampoco tiene la culpa de la distribución y el mapeo que se ha hecho o que hizo el electorado ecuatoriano. Tampoco tiene la culpa de la calidad de los legisladores. Y justamente cuando uno pone la lupa y la inteligencia para advertir este comportamiento, esta distribución de actores, de intereses y de calidad de los actores, es que el presidente Lasso tenía tal vez la única posibilidad de iniciar un cambio, una transición hacia un Estado democrático, y era la muerte cruzada. Yo fui y soy partidario de esa opción. De lo contrario, esto es ingobernable, porque aquí hay otros intereses, los intereses que presionan desde atrás, los intereses de las estructuras delictivas que no van a aceptar y no aceptan ser investigadas. Ese es principalmente el hilo conductor que está llevando a esta suerte de conspiración permanente que se vive no solo en el país, sino centralmente en la Asamblea Nacional. Hay un espíritu conspirativo liderado por quienes nos gobernaron en los últimos 15 años, estructuras poderosas que están mixturadas entre lo político y el crimen organizado. Ese es el afán que tienen de alzarse con el control del Consejo de Participación Ciudadana y montar una sastrería para confeccionar trajes a su medida. Necesitan un contralor que limpie las glosas, esa glosa gigante de 1.200 millones en contra de Glass y sus amigos. Necesitan un sastre, un contralor que limpie la glosa de 34 millones de un asambleísta de UNES por el alquiler de los aviones de TAME. Son más de 4.000 glosas confirmadas. Estamos frente a ese paisaje. Necesitamos entonces cambiar, dar un giro. Y el presidente Lasso archivó esa opción de la muerte cruzada. Para mí, esa era la opción. Ahora estamos en el escenario B, de una supuesta consulta popular, que al parecer también las preguntas y la iniciativa se está quemando en la puerta del horno, porque ya nadie habla en Palacio de la consulta popular, orientada a poner límites al Consejo de Participación Ciudadana, orientada a responder a los grandes intereses de la sociedad ecuatoriana. Entonces, ¿qué le queda? ¿Armar una microagenda para salvar los muebles? ¿Conversando con estas fuerzas políticas? ¿Cediendo? Eso es lo que está pasando. Y que no me digan que no es así, que el habeas corpus a Jorge Glass es parte de esa microagenda, porque ya no tienen más salida. Yo creo que uno de los huequitos, de los espacios que nos queda aquí en el Parlamento y en el país, es la sensatez de los pocos legisladores y legisladoras calificados que no responden a estos inconfesables intentos. Y como ha dicho Henry Cucalón y Ramiro Rivera, hay buenos legisladores, independientemente de la marca ideológica, de ese ADN político que uno carga. Claro, pero penosamente, Fernando, esa es la minoría. Bueno, pues los grandes cambios siempre han hecho las minorías, y de eso se trata. O sea, hay minorías que son las que se han jugado, incluso, como ha dicho Henry Cucalón, en el Parlamento anterior. Justamente hoy, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización tiene mejores armas para combatir y hacer su trabajo gracias a un pequeño esfuerzo que hicieron en el Parlamento anterior. Es decir, sí se puede sumar esas fuerzas, y yo jamás pido que los ciudadanos asambleístas dejen en su casa la maleta ideológica. Todo lo contrario, tienen que venir con ese ADN ideológico, porque este país es diverso, y si no entendemos que solo se puede construir armonía y música entendiendo la diversidad, pues estamos mal. Yo creo todavía en esa pequeñita posibilidad de reunirnos, la diversidad, esa esquinita que existe aquí en el Parlamento y que sabemos quiénes somos. Y gracias, Ramiro, por incluirme ahí. Yo no hago lo posible por ser cada día mejor y por aprender. Pero habemos legisladores, ciudadanos, que sí queremos recuperar esto, ¿sí? De lo contrario, reitero, los tiguerones y los lobos están adelante de nosotros. ¿Qué cambios debieran hacerse con urgencia dentro de esta agenda, Fernando? Primero, un parlamento necesita una fisonomía.
el rostro y la valentía de quien los representa a la representación. Es el presidente o presidenta de la Asamblea. Yo he defendido a Guadalupe Llori por los atropellos que se piensan cometer contra ella, pero jamás he estado de acuerdo con la representación que ella ha liderado hasta ahora. Es un parlamento sin liderazgo. Un parlamento debe tener eso, una orquesta atrás que toque instrumentos diversos, pero que toquen una sola canción, un solo ritmo. Eso no existe en la Asamblea. Necesitamos construir un liderazgo, poner a alguien, ¿sí?, que lidere esta Asamblea, que no destruya, que no dinamite puentes, que facilite puentes con el Ejecutivo y con la sociedad. Ahora tenemos el reto. En las próximas horas y días, el Parlamento ecuatoriano se va a jugar tal vez la más importante ley, que es la ley de uso legítimo de la fuerza. El Ejecutivo, la policía, las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad, y digo la capacidad legal, y la fuerza y la valentía para enfrentar al crimen organizado si este Parlamento le niega una ley que no le mantenga al Estado de rodillas frente al crimen organizado. Por ejemplo, esta sería la primera prueba. Yo invito a todos los legisladores sensatos que quieran a este país, que defendamos a los ciudadanos, que defendamos al Estado ecuatoriano, a aprobar esta ley, a aprobar una ley para que el Estado ecuatoriano y la sociedad no esté de rodillas frente a los criminales. Doctor Henry Cucalón, ¿cómo lograr cambios en esta dirección que permita dar certezas y resultados a los acuciantes problemas de los ecuatorianos y no seguir expectando esa acción que busca controlar la Asamblea y luego tomarse los organismos de control? Conjunto de factores. El primero es ineludible tomar conciencia que hay una falta de conducción. Hemos escuchado en este diálogo la palabra liderazgo. Sí, falta de liderazgo, falta de conducción. El titular de la Asamblea no es solamente quien otorga la palabra, eso lo puede hacer una computadora. Es quien dirige, es quien da las luces. Es más, muchas veces, y el licenciado Rivera no me dejará mentir, los titulares del Parlamento bajaban a su curul porque sabían argumentar mejor que el resto. Por algo lo habían designado para que los represente. Ese es un factor, sin prejuicio del respeto personal que puedo tener la trayectoria del asambleísta Llori, su historia de lucha, etcétera, por demás respetable. Es obvio que no da la talla para esta encomiable misión que necesitan los ecuatorianos ahorita, de saber hacer contrapeso político, control político, pero al mismo tiempo que exista una cohabitación democráticamente hablando que permita zanjar diferencias y trabajar de la mano con el gobierno en lo que corresponda para sacar los mejores temas adelante. Uno fundamental, el tema de la seguridad. Pero ahí también tiene un compromiso las contrapartes, sin perjuicio de su distingo ideológico, que es un tema de responsabilidad. Y esos señores no dan en ninguna universidad del mundo. Eso es parte de lo que cada persona debe tener por respeto a sus mandantes, por respeto al pueblo, por respeto a los ciudadanos fundamentalmente. ¿Ya? La racionalidad con que debe proceder un representante político. Y aquí podemos poner de relieve un tema que amerita ese consenso que hemos llamado básico o mínimo, la seguridad, la vida de los ecuatorianos. Hacia al lado del asambleísta Vicencio un ejemplo de una normativa que hago una digresión. Se hizo un importante avance y reforma a finales del 2019, donde votaron todos los grupos políticos, inclusive de la mano con el gobierno, con la exministra de gobierno, donde se mejoró muchísimo el articulado con relación al uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, después de los aciagos incidentes de Ibarra, donde una mujer fue asesinada por su pareja ante la supuesta inacción de las fuerzas policiales. Ya se mejoró muchísimo el artículo. Que ahora podamos hacerlo. Bienvenido sea, porque eso no tiene color. Eso no es ni liberal ni comunista, eso no es de derechas o izquierdas, eso es defensa de la vida de los ciudadanos, la primera obligación del Estado. ¿Y por qué hablo de responsabilidad? Porque sacando agendas personalistas, sacando el caudillismo, sacando la agenda de impunidad,
debe haber, tanto desde el gobierno, una labor de pedagogía hacia la sociedad y también por parte de todos los actores políticos, un compromiso para comprender que el problema actual, que no es solamente este gobierno, ni el pasado, es el cúmulo, es estructural. Es quizás la amenaza más grave que ha tenido contra la vida de los ecuatorianos, pero yo diría más, contra la existencia mismo del Estado. Tomo la posta con lo que decía Ramiro. Esto es mucho más grave, aunque le parezca mentira, de nuestros problemas de heredad territorial. E inclusive cuando se enfrentó el tema de grupos subversivos, que no es que se alzaron contra un político, se alzaron en armas contra el Estado y por tanto contra el pueblo. Pero eso obedeció también un nivel de concientización y que tengamos claro cuál es el objetivo, que son ellos, en este caso, las bandas de criminales, el narcotráfico, el crimen organizado, y llevar justamente la mano a la salida. ¿No fue un gran consenso que se obtuvo el enfrentamiento a grupos irregulares? ¿No fue un gran consenso que conllevó a la paz con el Perú, fruto de muchísimos diálogos a la interna y de renunciamiento de posiciones en aras del interés general y del bien común? Y le pongo otro ejemplo. ¿No es el dólar fruto más que de una normativa llamada Ley de Transformación Económica para el Ecuador, no es motivo de un pacto social no escrito en el Ecuador por parte de todas las fuerzas políticas e inclusive de una que denostaba, pero que no pudo hacer nada contra ella porque ameritaba la confianza del pueblo y de la nación? ¿No se pueden llegar a esos acuerdos básicos? Pues ahorita la seguridad es una prueba de aquello. Y la Asamblea puede dar luces al respecto y poner su granito de arena al respecto. Doctor Cucalón, uno de los problemas también ha sido la legitimidad en la representación dentro de la Asamblea, bloques muy respetables que han llegado, pero también este mecanismo permanente, periódico, al menos en la historia reciente de la política ecuatoriana, de tornarse independiente sin responder a nadie, pero sumarse a las mayorías de turno, como es el caso actual. Bueno, ese es un viejo problema que no quisiera generalizar. La gran mayoría son por temas de corrupción, otros pueden ser por temas también de conciencia, ojo, de no querer acatar no la disciplina propia de un partido, que es válida cuando obedece a un tema que va con el plan de gobierno, con el ideario, etcétera, sino con el antojo, con la ocurrencia de algún líder político, por poner un ejemplo. Y puede haber personas que reaccionen ante aquello y prefieren dar la cara ante los ciudadanos que son sus mandantes. No quisiera generalizar, hay muchísimos casos. El tema del transfugismo como tal es grave porque uno no sabe con quién mismo tiene que dirimir, inclusive hasta para un gobierno, con quién uno tiene que tratar. ¿Cuál es tu contraparte al respecto? Y por eso es que comprendo la indignación, comprendo el justo reclamo de muchas personas que decían, ante este choque que hubo de representación más de ejercicio del cargo, porque la política no solamente llegar al poder, sino cómo se mantiene y cómo se ejerce el cargo, que parece ser que eso no le preocupa a algunos, del tema de la alusión, de la invocación a la muerte cruzada, entendiéndose por la cesación del Congreso, la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas. Figura que, como hemos conversado, licenciado, es una figura netamente parlamentaria europea, no propia de las repúblicas presidencialistas, fue incorporada en Montecristi, pero el hecho cierto es que está ahí. Nos gusta o no nos gusta quienes hemos estudiado ciencias políticas, pero está ahí. La otra vez el presidente de la República hizo una reflexión. Entre algunas cosas y gazapos que se le van o planificados, dijo una cosa que me llamó la atención, porque alguno diría que tiene que ver con su propia permanencia en el poder. Dice, ¿qué garantías hay que en este proceso de disolución, no solamente que él gane o pierda, que hay un riesgo a medida que ha venido dilatando esta decisión desde el año pasado, que hubiera sido el momento oportuno, al igual que una consulta popular, que en 3-4 meses que se tiene que dar el cambio, las fuerzas políticas hayan adquirido esa madurez
que reitero, eso no se legisla ni se decreta, pues la madurez política, de los caudillos, líderes o propietarios del partido, que vayan a recomendar, porque no me van a decir que va a haber elecciones primarias en 3 meses, a distintos miembros para que cambie la representación parlamentaria, o en 3, 4 meses vamos a tener, como decía Gaitán, los mismos con las mismas, pues. ¿Hay ese cambio? ¿Hay ese cambio cultural? ¿Se van en 3, 4 meses? ¿O al revés también se corre el riesgo de que en este tipo de elecciones anticipadas todos se concentren en 2, que es la vieja aspiración de algunos, entre los cuales están quienes propugnan la reforma constitucional para que los diputados se elijan en la segunda vuelta, es decir, solo con las mayorías de los 2 finalistas, con lo cual muchísimos diputados no hubieran llegado nunca al Congreso Nacional y algunos dirían que se puede afectar hasta el derecho de acceso a las minorías. ¿Ya? Así que es un tema de profunda meditación y en el medio está una acuciante crisis de seguridad económica que no solamente atraviesa el Ecuador, señores, este es un fenómeno mundial. El tema de la inflación es algo mundial que corroe todo el mundo. Hemos venido de una guerra de salud prácticamente, como es el tema de la pandemia, 2 años, y ahora estamos viviendo los rezagos de una guerra entre Rusia y Ucrania debido a la invasión rusa. O sea, no son momentos difíciles, sin perjuicio de aciertos o desaciertos, sí, y de mucha inacción que tiene el gobierno en algunos casos. Estos son temas globales de los cuales nosotros también somos afectados. Entonces, se necesita muchísima seriedad, muchísima racionalidad y no caer en ninguna fórmula populista para encontrar soluciones. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo lograr que se enderece esta tarea en la Asamblea Nacional y venga a aportar en momentos de crisis, de esta inseguridad que mantienen incertidumbre a los ecuatorianos? ¿Cómo lograr que se reencuentre la Asamblea con la legislación y la fiscalización? Yo no tengo mucho optimismo, porque la gente no cambia de la noche a la mañana. La gente es lo que es. No quiero ser fatídico, pero diríamos que esto es lo que da la tierra. En el fondo yo me haría una pregunta. Si queremos reconstruir una democracia funcional, una democracia viable, una democracia estable, que no es que tenga que eliminar el conflicto, pero elevar el nivel de racionalidad en el debate público para que la política no sea una carnicería, para que no practiquemos lo que denominaría la política salvaje. La pregunta es, ¿será posible con la Constitución que fue diseñada para un caudillo? Mi respuesta es no. ¿Será posible mejorar la calidad del Parlamento con las leyes que tenemos y la composición que tenemos? Mi respuesta es no. Y no es que sea un fatídico o acomplejado pesimista, sino que veo información, veo datos, veo comportamientos. Lo más elemental sería, como lo he dicho Henry y Fernando, es que al menos en los actores esenciales del Parlamento haya un poquito de destello de racionalidad para entender que el problema de la violencia es algo profundamente preocupante para el Estado ecuatoriano, que por complicidad, que por contemplación o complicidades durante 1 década y media o más tiempo el narcotráfico fue penetrando lentamente hasta que prácticamente se ha tomado la institucionalidad. Es verdad. ¿Alguien cree que un juececillo de alguna parroquia concede el habeas corpus para delincuentes a título de garantías jurisdiccionales y de respeto a la integridad humana? No. Ahí está el poder del narcotráfico. ¿Alguien ha cuantificado que solamente el tonelaje de la droga decomisada, mucha que debe seguir pasando, no cabe la menor duda, a precio de mercado final en Estados Unidos y en Europa, implica más dinero que el presupuesto general del Estado? Es decir, estamos en un momento viviendo en el que al parecer las bandas criminales transnacionales del narcotráfico tienen tanto poder como el Estado. Porque de lo del Estado quedó residuos.
se despedazó la institucionalidad militar, se resquebrajó la Policía Nacional, se le cercenó de su capacidad investigativa, de su potestad coercitiva, que es la única arma legítima que tiene el Estado. Entonces habría que esperar, no sé si exhortar, no sé si tiene sentido exhortar cuando a veces impera más la irracionalidad que la sensatez, que al menos la ley de uso progresivo de la fuerza y el apoyo a políticas de Estado en materias de seguridad sea por lo menos el mandamiento más racional para superar el nivel más grave de la política salvaje. Una asamblea que deviene en un tribunal, en un juzgado vulgar, donde la propia presidenta pide sanción a 93 legisladores por el delito de pensar, de hablar y de votar. Es que es inconcebible. Es que no puedo concebir que una sociedad democrática, por más pequeña, empobrecida y frágil que sea, se penalice las opiniones de los parlamentarios y haya 80 o 93 indagados por la Fiscalía General. Es que estamos ¿en dónde? Por Dios. ¿Cuándo vamos a aprender en vivir en democracia, en tolerarnos, en respetarnos? Entonces habría que ver primero por lo menos el apoyo a la política de Estado en materia de seguridad. Apoyarle al gobierno en esta guerra que compromete a todos los ecuatorianos. Segundo, que por lo menos se descarguen de ambiciones en el afán de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y liquidar todo. Porque lamentablemente yo no veo que el gobierno tenga armas disuasivas, salvo que vuelvan a sacar pues el cuco de la consulta popular o el cuquito de la disolución del Parlamento. En la política tiene mucho que ver el sentido de la intuición, el sentido de la oportunidad. Hay momentos en que uno puede seleccionar, escoger, y cuando no se selecciona o se escoge, uno está condenado a recoger lo que queda. Me parece que las coyunturas y los momentos y las oportunidades en que era posible dar un salto a un pequeño cambio está perdido. Pero al menos un elemento más, Miguel, que no solamente tiene que ver con la Asamblea, sino que me parece que tiene que ver con el liderazgo del Ejecutivo, es que no le dejemos al Ecuador como herencia el caos de ingobernabilidad para el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al menos no hay alguna enmienda o alguna reforma en el sistema político y electoral, los próximos gobiernos continuarán con la agonía que sufre el gobierno del presidente Lasso. Y si hay alguien con cierta fuerza, aunque con debilidad, pero con legitimidad, para enarbolar algunas propuestas de acuerdo, para cambiar el sistema que al Ecuador le dé un poco más de gobernabilidad en el futuro, eso le debería corresponder al Ejecutivo. Es decir, una propuesta de reforma para que al menos podamos heredar al porvenir menos conflictos de ingobernabilidad y más posibilidades para que el Ecuador pueda seguir adelante. Yo creo que ahí radica parte del drama y de la angustia de la crisis de credibilidad, de legitimidad y de una bajísima y pobrísima representación que tiene este momento la débil democracia ecuatoriana. Y para cambiar ese modelo político tan perverso como instalar el correísmo, ¿cuál sería el mecanismo, doctor Rivera, la consulta popular? Puede ser una, pero no se ha hecho ningún esfuerzo para dialogar con otras organizaciones políticas. Yo me pregunto, ¿le interesa al Partido Social Cristiano en el futuro tener algún rango de gobernabilidad? Mi respuesta sería, es obvio que sí. Porque fueron gobierno. ¿Le interesaría a Izquierda Democrática mejorar los niveles de funcionalidad de los dispositivos del sistema político? Mi respuesta sería que sí. ¿Le interesa a algún sector de UNES que en el futuro, si eventualmente ellos son gobierno, poder gobernar con mayor tranquilidad y con mayor eficacia? Un mínimo de racionalidad diría que sí.
Pero me parece que ahí tampoco hay el suficiente liderazgo o las suficientes ideas. Hemos venido saltando de brinco en brinco y de incertidumbre en incertidumbre. Acuérdense ustedes, octubre o noviembre, tanto la entonces ministra y el señor presidente decían que el TikTok, el reloj estaba caminando para la muerte cruzada. Se diluyó. No, que la muerte cruzada ya está en el escritorio y ya está por firmarse, se diluyó. Que luego que no se puede trabajar con el Parlamento porque hay una cantidad de corruptos sinvergüenzas que viven del soborno y a los 15 días se están invitando a la reunión con quienes se inculpan. No se puede seguir así. Me parece que también aquí hay una enorme debilidad del gobierno y me parece que el gobierno tiene un déficit serio de estrategia política. El descansar, que todo descanse, perdón por la redundancia, en el presidente, eso es muy malo, porque la credibilidad de la palabra del presidente tiene que cuidarse como algo muy importante, pero no se ve un equipo, no se ve una estrategia, no se ve una comunicación. A pesar de eso, obviamente, hay elementos inequívocamente positivos, como es el formidable éxito de la inmunización comunitaria que se ha logrado con las vacunas contra la COVID. Eso hay que aplaudir. Y los esfuerzos que viene haciendo el jefe de Estado para tener nuevos aliados en la lucha contra las bandas criminales. Es otro paso que hay que secundar y hay que reconocer. Pero falta en la Asamblea un poquito, una pizca de sentido de responsabilidad y una pizca de ética y de compromiso con los valores del bien común. Asambleísta Fernando Villavicencio, bueno, ¿cómo enderezar esto, la reforma política, sentar las bases, como decía el doctor Rivera, y también lo señaló el doctor Henry Cucalón, una consulta popular? ¿Qué hacer frente a esto para que no sigamos en esta misma situación de la Asamblea y sin perspectivas de una reforma política? Para mí la palabra y el diálogo es siempre el instrumento básico. En la mañana de hoy, 3 versiones distintas, pero que giran en torno a un mismo problema, a un mismo país, a una misma necesidad, a una misma urgencia, a una misma necesidad de planificación del presente y el futuro. Tenemos una línea de base común, que es la necesidad de defender al Estado, de defender a los ciudadanos, frente a esta urgencia y una amenaza gravísima, como ha dicho Ramiro Rivera, superior incluso, peligrosa, más peligrosa que las agresiones externas del pasado, que es este acecho de las bandas criminales, del narcotráfico, del terrorismo y otras, que no solo, hablemos con precisión, están acechando. En mi criterio, han tomado control de gran parte del Estado ecuatoriano. Vivimos una suerte de un manicomio jurídico producto de estas presiones. Lo que acaba de referir Ramiro es gravísimo, le pone al Parlamento de la Constitución en las alcantarillas. Que un acusado ciudadano investigado de corrupción por varios organismos y que está siendo investigado por la Comisión de Fiscalización se atreva a presentar una querella. Bueno, está bien que presente la querella, pero que un juez pida levantar la inmunidad parlamentaria de una legisladora que está cumpliendo su trabajo de fiscalización, realmente ubica el grado de descomposición judicial en el que estamos viviendo, y que hayan jueces de Corte Nacional que se presten para ello, como el hecho de que los legisladores acudan a la Fiscalía y a la justicia ordinaria para resolver los problemas internos de la Asamblea cuando tenemos una ley orgánica e instancias para zanjar nuestros problemas. Esto revela que estamos frente a un manicomio jurídico. Cuando un juez del culo del mundo, como se dice aquí, perdón por el término, sí, intente cambiar y cambie sentencias y dé libertad a uno de los pocos sentenciados por delitos de cuello blanco, eso da cuenta de que estamos en un manicomio jurídico. ¿Qué debemos hacer? El gobierno ha agotado estas posibilidades, y no es que sean malas o buenas, son las posibilidades constitucionales que están ahí en momentos de urgencia. Como dice Henry Cucalón, sí, no tenemos ninguna certeza de que los nuevos legisladores que vengan sean mejores que los actuales, tengan un mejor récord ético, intelectual y académico. Sí, no hay ninguna certeza.
Pero ¿qué hace un ejecutivo cuando tiene un parlamento que bloquea y que conspira en esas condiciones de urgencia? Y cuando tenemos ahora una ley que aprobar. Yo creo que la prueba de fuego ahora, en esta coyuntura urgente para el Parlamento Nacional, para lavarse el rostro con la necesidad ciudadana de su defensa, hay que defender a las familias. Cada día nos están disparando. Cada día estamos siendo víctimas, allá, más acá y más abajo y más arriba, todos, ya no importa el estatus, el origen de clase, donde sea. Somos víctimas de la misma arremetida feroz del crimen organizado. Esta es la prueba de fuego. Y yo invito a todos los partidos, a los políticos sensatos en el Parlamento y al Ejecutivo a hacer causa común para aprobar en los próximos días esta ley que ahora se llama de uso legítimo de la fuerza. El Estado no puede estar de rodillas frente al crimen organizado, por favor. Y uno de los problemas, una de las cargas que ha tenido en esta asamblea, por ejemplo, las amnistías indiscriminadas que diera asambleísta Fernando Villavicencio y que hoy la Corte Constitucional ha pedido que se sustente eso. ¿En qué van a sustentar? Efectivamente, es otro tema doloroso que me ha tocado vivir a mí en carne propia, me duele hasta la sangre, y justamente fuimos testigos y parte de este proceso por la acción irracional de los bloques de mayoría, que en este caso el correísmo, impidieron que se apruebe un proceso de amnistías de forma absolutamente discriminada, como debió haberse hecho, votando por aquellos ciudadanos, a favor de aquellos ciudadanos que en efecto merecen las amnistías, pero no votando, obligando a votar en plancha, porque ahí lo que hicieron es abrir una ventana para que entren sus amigos y que en el paquete sean beneficiados con las amnistías, procesados por delitos que están prohibidos de merecer amnistías en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica. Es decir, hay una serie de hechos que tienen que cambiar. Lo mencionó Henry Cucalón, el proyecto de ley de inversiones, que para mí era uno de los proyectos mejores que apuntaban a transformar, a abrir una puerta de la transformación y recuperación económica de este país. Sin embargo, con criterios absolutamente ideologizados, empobrecidos de valor, se negó con el peregrino criterio de que se trata de privatizar, cuando resulta que los mayores privatizadores fueron ellos en nombre del socialismo del siglo XXI. Ahí estaba el Banco del Pacífico, ¿no? Quien quería vender el Banco del Pacífico era Rafael Correa, y en efecto vendió el Banco del Pacífico de Miami a precio de gallina con peste. Quien quería rematar a precio de gallina enferma Tame fue Rafael Correa, pero ni siquiera lo hizo. Llevaron a la quiebra a la principal empresa aeronáutica de este país. ¿Quién quería vender Sopladora, una de las mayores centrales hidroeléctricas? Fue Rafael Correa. ¿Quién quería privatizar la refinería de Esmeraldas, repotenciada? Fue Rafael Correa. Y ahora vienen acá, sí, desayunan con el Che Guevara y cenan con Rockefeller. Ese discurso hipócrita no sirve para los acuerdos y entendimientos. Doctor Henry Cucalón, ¿cómo cambiar este panorama que permita dar certezas en el país? Una reforma política, ¿en qué condiciones? Consulta popular, ¿qué hacer? Para seguir el hilo de la Asamblea Nacional, que con sus efectos y virtudes tiene que legislar, enfocando en lo que hemos conversado, materia que tiene que ver con seguridad ciudadana. Eso creo yo que es motivo de consenso. Asimismo, todo lo que tiene que ver con legislación de carácter social. Y no impedir, eso ya es bastante, no quise utilizar a esta hora de la mañana la palabra correcta, el normal desarrollo de una agenda de conformidad con la Constitución y un plan de gobierno que vaya con la reactivación económica. Ya quisiera que pueda haber una reforma laboral que garantice derechos, por supuesto, jamás retrocesos o regresión de los mismos, pero que pueda reconocer, ampliar la diversidad que existe en la generación de nuevo empleo, que no constituya regresión alguna, pero con que no obstaculice ya será bastante. Ya hemos citado el caso, el tema de la ley de inversiones. Desde el punto de vista del país, aunar esfuerzos en lo que es reactivación económica, tomar conciencia de la gravedad que estamos viviendo, en muchos casos por factores colaterales y otros bajo la teoría de poner orden en casa,
pero eso ahí no le llega al pueblo ecuatoriano. Vemos que hay falencias crudas en materia de salud y educación que es primordial para el gobierno ecuatoriano, para el pueblo ecuatoriano. Y bien, un concepto que es básico también, que es el tema de la reforma política. ¿Cuál va a ser la impronta de ese mensaje con que ganó el presidente Lasso en abril del año 2021? De que ha dicho él que quiere trascender, o no vamos a quedar con las mismas reglas del juego que criticamos durante tantos años y no va a pasar nada, y vamos a ser garantes del status quo o promotores justamente de ese cambio, de forjar los hechos y la historia y no ser forjados por los mismos. Se está perdiendo valioso tiempo para el tema de una reforma. Que entre otros aspectos haya temas de derecho político, sí, más allá que eso no es consustancial con la vida diaria de las personas, pero que tiene que ver con sus derechos ciudadanos también. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Piensan hacerlo mezclando con las elecciones seccionales? Que sería un craso error. Ya tenemos historia, tenemos antecedentes de lo que le han pasado a los gobiernos cuando no quieren mezclar. ¿Van a querer ligar una reforma política que le beneficie a los ciudadanos con la popularidad o con el descrédito que pueda sufrir un gobierno? Se están perdiendo valiosas oportunidades. Queremos que el próximo periodo sea con las mismas reglas que estamos ahorita. Escuché ahorita en el distinguido panel una reflexión que a mí me ha hecho mucho ruido en los últimos tiempos. La lógica de quienes hacen oposición, democráticamente hablando, jamás desde el punto de vista de la conspiración, porque contratar no es conspirar, es ser una alternativa de poder, pues. Es ser una alternativa de gobierno. Oponerse con razón, con argumentos, a algo que no conviene o está al margen del Estado de Derecho, pero tratar de enmendar porque a mí me interesa que las cosas vayan bien, porque yo quiero tener el mismo puesto, llámese el solio presidencial. Pero cuidado, es que aquí hay personas que no les interesa es absolutamente nada, sino defender su metro cuadrado, defender su impunidad, que no pase nada, el inmovilismo, y obviamente las reformas no les van a interesar, pues, porque están viviendo es el día a día, y eso no creo que sea el leitmotiv ni la esperanza del pueblo ecuatoriano de una clase política responsable que existe, minoritaria en algunos casos, pero que sí existe. Así que temas de seguridad de parte de la Asamblea Nacional, ejecución obviamente del gobierno, porque es competencia privativa, competencia exclusiva del liderazgo presidencial, tema que tiene que ver con reactivación económica, que la Asamblea no obstaculice peor al margen de la ley, que no cree ingobernabilidad, que no busque saciar apetitos voraces a costa de la estabilidad social y económica del país. Y señores, vamos a una reforma política, porque si no, la salida de fondo, y no importa cuáles son los cálculos electorales de personas X, Y, Z, será ir un proceso más de fondo, inclusive en algún momento de carácter constituyente, para forzar el cambio jurídica y políticamente hablando. Porque caso contrario, doctor Cucalón, vamos a seguir quizás con cambio de actores, pero con el mismo marco político que de alguna manera es una camisa de fuerza con este régimen presidencialista. Licenciado, y cuando me refiero a la parte política, me refiero a lo que los jurisconsultos denominan la parte orgánica de la Constitución. Este adefesio que terminaron haciendo, entre los cuales está el mal llamado quinto poder, la función del Consejo de Participación Ciudadana y muchísimas otras cosas de una Constitución estatista, alejado inclusive de cualquier corriente de centroizquierda europea, socialdemócrata, que no va a ningún lado. En la parte dogmática, en la parte de los derechos, también es mi obligación decir y ser serio, señores, sobre eso no hay regresión. Cualquier proceso constituyente en el mundo jamás va a tocar los derechos adquiridos. Así debe ser, esa es la lógica. Y también no nos engañemos, en la parte de los derechos, salvo una que otra cuestión muy parecida a la Constitución de Sangolquí del año 98, donde expresamente se prohíbe todo tipo de discriminación, y así debe ser. Me explico, siempre los derechos son de avanzada, el concepto ya superideológico del derecho a tener derechos, que es lo que tenemos que defender. Pero yo sí me refiero fundamentalmente a la parte orgánica que se refiere, a la parte estructural, a la parte institucional. Eso sí, y se lo digo por experiencia,
Esto debe venir acompañado no solamente de un cambio normativo, y esta ha sido una vieja aspiración de muchísima gente de bien, sino de un cambio cultural que pasa también por la formación, pasa también por la calidad de la representación y fundamentalmente de que existan verdaderos partidos políticos, no empresas electoreras, no empresas que defiendan la impunidad, donde haya liderazgos, no cacicazgos. Eso es bastante importante. Un comentario, doctor Cucalón, respecto de este tema de las amnistías que la Corte Constitucional ha pedido a la Asamblea que sustenten en qué se basaron para esa amnistía indiscriminada. Es porque tiene que darle trámite a una serie de acciones que se han presentado. Mire usted, licenciado, las amnistías como tal es una institución de enorme trascendencia. Pocos legisladores en el mundo y en el Ecuador tienen la oportunidad de tramitar una amnistía que tiene el mismo peso constitucional que una reforma a la Constitución. Se vota con 2/3 partes, es decir, con mayoría calificada o mayoría especial. Aquí se transgredió el concepto del tratar de borrar el delito político, ¿ya?, que habían en algunos casos, metieron y camuflaron y disfrazaron delitos comunes y otros expresamente prohibidos por la Constitución que no son catalogados como delitos políticos, como son, entre otras cosas, temas que tienen que ver con administración pública, secuestro de ciudadanos, entre otros temas. Uno de los temas que me llamó mucho la atención fue que esos momentos es donde debería brillar el legislador, inclusive si está a favor o en contra de esa causa, porque también tengo que comprender que fue agenda de muchísimos sectores políticos, y lo dijeron en su propuesta de campaña, llevar adelante el proceso de amnistías a los que ellos consideran que fueron sus héroes en la gesta de octubre, para ellos. Sí, parte de la democracia. Pero ¿sabe qué? Y que me corrija el asambleísta Villavicencio si me equivoco. Más allá que se demoraron horas en la lectura del informe, no intervinieron más de 6 o 7 legisladores de 137 en el debate, es decir, el pueblo no pudo verificar cuáles son las posiciones a favor y en contra. 7 legisladores de 137 en un debate que no duró más de hora y media en la madrugada de ese día. Es decir, casi, y ese es el problema de falta de conducción de la Asamblea, como que a espaldas, como que a oscuras, para que como que pase de agache. Y señores, la amnistía normalmente obedece a grandes acuerdos de la sociedad para salir adelante, y entre los cuales está que el favorecido por este acto, donde el legislador se transforma en juez político y le concede el perdón y el olvido, es que no reincida, pues, que hay también un mea culpa de las partes en aras de la reconciliación nacional. Esa es la lógica, pues, histórica del derecho político. Pero nada de eso se dio. Eso creo yo que también le restó muchísima legitimidad. No estoy hablando de la legalidad de la votación, que respeto su procedimiento, pero muchísima legitimidad en el accionar de la Asamblea Nacional. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo emprender en un cambio complejo, difícil, pero el país necesita una reforma política? ¿Cuál es el mecanismo? Y también quisiéramos un comentario suyo respecto de esto de las amnistías y las observaciones que se han hecho últimamente. Lo de la amnistía en paquete, en bulto, fue un acto de oprobio, de burla a la legalidad, de castigo a ciudades como Quito que fueron destruidas. Ya lo ha dicho Henry, es una institución en la que cabe solamente arbitrar una decisión cuando de por medio hay delitos políticos. Y la Constitución es absolutamente clara. Mucha gente que entró en el paquete de las amnistías cometieron otros delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. La decisión fue estúpida, fue irresponsable, fue antidemocrática, fue un acuerdo de la impunidad. Y ahí estuvieron muchos, me parece que excepto el Partido Social Cristiano y los 13 legisladores de Creo. Pero ellos mismos prestaron a sus aliados, los independientes, para que se sumaran a este acto de burla. Un país, Miguel,
no tiene viabilidad si no respeta las reglas, el principio de legalidad. Ese es el secreto por el cual muchas democracias occidentales son de larga vida y de larga salud democrática. No se puede tener convivencia democrática burlando la ley o echando al canasto de la basura o pasando, arrollando los principios jurídicos. Quizá en esto la Corte Constitucional dé un pare. Al igual que en el habeas corpus manejado, manipulado por el correísmo, quizá el cuestionamiento de nulidad que ha formulado la Procuraduría General del Estado sirva para algo, porque ahí también hubo complicidad de las autoridades del SNAI que no hicieron nada, que legitimaron, que no cuestionaron, que no formularon reparos, con lo que no solamente se glorificó la impunidad, sino que el supuesto delincuente que dizque estaba en las últimas en su salud, salió caminando, ostentando su soberbia a la caravana y a la tarima a decir que no se arrepentía, sino que volvería a hacer lo que ha hecho. Este es un demasiado castigo para la democracia ecuatoriana. Solo al Ejecutivo, Miguel, me parece que le corresponde, por el poder y el liderazgo que tiene, poder cernir y consensuar unas cuantas reformas que sean viables. Iniciativas, ideas y propuestas han abundado, ya sea del Comité por la Institucionalidad Democrática, ahora por participación ciudadana, voces por la democracia, voces de la academia. Pero hay que tener coraje, visión, arriesgarse y generar liderazgo para no heredar ingobernabilidad hacia el futuro y esperar al menos en la coyuntura actual de la Asamblea que dejen de judicializar los debates. Es una inaudita torpeza formular una denuncia porque la mayoría de la Asamblea ha tomado una decisión con votos. El ordenamiento constitucional de todas las democracias occidentales le garantiza al parlamentario la excepción o la no responsabilidad penal por las expresiones y votos en el desempeño de sus funciones. Solo en el Ecuador puede suceder que un juez cualquiera, y hasta un juez de la Corte Nacional, no entiende el principio de la inviolabilidad parlamentaria y pretendan imponerle o encauzarle un juicio penal a la actual vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero. ¿Cuál es el delito? El haber hecho un informe de investigación que tiene que ver con la potestad del control político del Parlamento. Es que es un salvajismo, es que es una barbarie. La palabra y la actividad de los legisladores que ejercen el control político a través de la Comisión de Fiscalización o cualquier otra que sea, merece y está protegida por el ordenamiento constitucional. No puede repetirse hoy lo que sucedió ayer con Clever Jiménez o con Galo Lara. Sucedió en un régimen autoritario, pero lamentablemente una parte de la justicia y una buena parte de las instituciones del Ecuador todavía están contaminadas con ese viejo autoritarismo que dejó sembrado durante una década, el que sabemos todos y que ahora dizque cuenta con la protección de refugiado del reino de Bélgica. Reino y rey al que despreciaba, porque se burlaba de las democracias europeas diciendo, ¿cómo es pues posible que tengan reyes y monarquías? Su preparación no le daba para comprender que en Europa la tradición es enorme en cuanto a las monarquías constitucionales, donde sí tienen vigencia los derechos de los ciudadanos. Bien, muchas gracias por el aporte a este análisis político del país, el año de la Asamblea, al asambleísta Fernando Villavicencio, al doctor Ramiro Rivera y al doctor Henry Cucalón. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Gracias, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, gracias.
Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Antes quiero dar lectura a una noticia de última hora que proviene de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana. Personal herido durante enfrentamiento con delincuentes en Putumayo. Esto ocurrió la noche de este lunes y dice la información que el ejército ecuatoriano informa a la opinión pública que este lunes, 16 de mayo a las 23:30, delincuentes armados intentaron vulnerar las instalaciones del batallón de selva número 55 Putumayo. Al recibir la alerta, se produce un enfrentamiento para evitar que este personal pueda ingresar a la unidad militar. Durante los acontecimientos, los individuos agreden y causan heridas a 2 soldados y se sustraen 2 fusiles HK del personal que se encontraba realizando el servicio de guardia. Inmediatamente el personal militar procedió a explorar todo el área, ante lo cual los delincuentes huyeron introduciéndose en la selva. Uno de los heridos fue trasladado de forma inmediata al hospital Marco Vinicio Isa de la ciudad de Lago Agrio para ser evaluado en su estado físico. Se han extremado las medidas de seguridad en todo el batallón de selva 55 Putumayo y en las unidades militares pertenecientes a la brigada de selva 19 Napo. Asimismo, se efectúan controles en la vía Dureno-Tarapoa y se ha coordinado con las unidades de frontera de Colombia con la finalidad de alertar sobre este particular. Información de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana. Cerramos la revista de Opinión Democracia. La recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. A los miles de oyentes, muchas gracias por dispensar la sintonía y el seguimiento. Les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. 1.278 personas fueron detenidas en